El viento aullaba como una bestia herida a través de las montañas rocosas de Afganistán, llevando consigo arena que se clavaba en la piel como miles de agujas diminutas. La sargento Elena Vázquez se agachó detrás de una formación rocosa, limpiando por tercera vez en una hora la mira telescópica de su rifle de francotirador. Sus dedos entumecidos por el frío luchaban contra los elementos mientras ajustaba la posición de su arma con la precisión que solo años de entrenamiento podían proporcionar. A 500 metros de distancia, el coronel Marcus Thompson dirigía la operación desde su puesto de comando temporal, una tienda de campaña reforzada que se bamboleaba violentamente contra las ráfagas de viento. Sus ojos grises, endurecidos por 20 años de servicio militar, escudriñaban los mapas topográficos extendidos sobre una mesa plegable. La misión era clara: asegurar el paso montañoso antes de que las fuerzas enemigas pudieran establecer posiciones defensivas en el valle adyacente. Elena llevaba 3 días observando los movimientos en la región. Su instinto, afinado por incontables misiones en territorios hostiles, le susurraba que algo no estaba bien. Los patrones de movimiento que había detectado no coincidían con la inteligencia militar que habían recibido. Había visto destellos de luz solar reflejándose en metal desde las cuevas del acantilado norte, movimientos furtivos durante las horas de menor visibilidad, y lo que parecían ser preparativos para una emboscada a gran escala. La comunicación por radio había sido intermitente debido a la tormenta que se aproximaba. Las nubes negras se acumulaban en el horizonte como un ejército oscuro avanzando hacia su posición. Elena sabía que tenían pocas horas antes de que las condiciones meteorológicas hicieran imposible cualquier operación coordinada. Era ahora o nunca. Durante los últimos 2 días, había intentado informar sus observaciones al coronel Thompson, pero cada vez había sido despedida con un gesto impaciente y órdenes de mantener su posición. El coronel era conocido por su estilo autoritario y su tendencia a desconfiar de las intuiciones que no podían ser respaldadas por datos concretos de inteligencia. Para él, Elena era simplemente otra francotiradora más en su unidad, no alguien cuyas observaciones tácticas debieran influir en la planificación de la misión. El resto de la unidad, compuesta por 42 soldados de élite, se había dispersado según el plan original. Estaban posicionados en formación de avance estándar, preparándose para cruzar el valle al amanecer del día siguiente. Elena podía ver sus posiciones desde su punto de observación elevado, pequeñas figuras moviéndose con propósito militar entre las rocas y la vegetación escasa. Lo que sus compañeros no podían ver desde sus posiciones más bajas era la actividad que Elena había detectado en las cuevas naturales del acantilado. Durante sus vigilias nocturnas, había contado al menos 20 figuras armadas moviéndose en coordinación, estableciendo lo que parecían ser posiciones de fuego cruzado. Sus años de experiencia le decían que estaban caminando directamente hacia una trampa mortal. La frustración se acumulaba en su pecho como la presión antes de una explosión. Elena había servido bajo el mando del coronel Thompson en 3 misiones anteriores, y cada vez había experimentado la misma dinámica. Sus observaciones eran minimizadas, sus sugerencias ignoradas, y sus intentos de comunicar información crítica eran interrumpidos antes de poder completar sus informes. Mientras ajustaba nuevamente su posición para tener una mejor vista del valle, Elena reflexionó sobre la ironía de su situación. Era una de las francotiradoras más precisas de su regimiento, con un récord de precisión que había salvado vidas en múltiples ocasiones, pero su voz parecía no tener peso cuando se trataba de análisis táctico más amplio. El viento aumentó su intensidad, y Elena sintió las primeras gotas de lluvia golpeando su rostro. La tormenta estaba llegando más rápido de lo previsto. En la distancia, podía ver al coronel Thompson emergiendo de su tienda, hablando intensamente por radio mientras gesticulaba hacia las posiciones de sus tropas. Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos que estaban por desarrollarse. Si no podía hacer que el coronel escuchara sus palabras, tendría que encontrar otra manera de comunicar el peligro inminente. Sus dedos se movieron instintivamente hacia el gatillo de su rifle, no con intención letal, sino con un plan desesperado que requería una precisión absoluta y una confianza inquebrantable en sus habilidades. La lluvia comenzó a caer con mayor intensidad, creando un velo que dificultaba la visibilidad pero que también podría proporcionarle la cobertura necesaria para lo que estaba a punto de hacer. Elena sabía que su carrera militar podría terminar en las próximas horas, pero también sabía que las vidas de 42 soldados dependían de las decisiones que tomaría en los minutos siguientes. La lluvia martilleaba contra el casco de Elena como un tambor de guerra ancestral,
mientras ella calculaba mentalmente la distancia, la velocidad del viento y la trayectoria necesaria para ejecutar el disparo más importante de su carrera. No era una bala dirigida hacia un enemigo, sino hacia un punto específico que había identificado en las comunicaciones del campamento base, la antena de radio de alta frecuencia que el coronel Thompson utilizaba para coordinar los movimientos de toda la unidad. Su plan era arriesgado y podría ser interpretado como un acto de insubordinación grave, pero Elena sabía que era la única manera de forzar una pausa en la operación que permitiera una reevaluación de la situación táctica. Si podía interrumpir las comunicaciones en el momento preciso, el coronel se vería obligado a retrasar el avance hasta que pudiera restablecer el contacto con el comando superior. A través de su mira telescópica, Elena observó al coronel Thompson saliendo nuevamente de su tienda, esta vez con mayor urgencia. Las condiciones meteorológicas se estaban deteriorando rápidamente, y ella podía ver la tensión en sus movimientos. El coronel se dirigió hacia el operador de radio, un joven soldado que luchaba por mantener la estabilidad de la señal en medio de la tormenta que se intensificaba. Elena ajustó su respiración, sincronizando su ritmo cardíaco con el patrón que había perfeccionado durante años de entrenamiento. El viento rugía a su alrededor, pero su mente encontró esa zona de calma absoluta que todos los francotiradores de élite conocían. En ese espacio mental, el mundo se reducía a la física pura, trayectoria, gravedad, resistencia del aire y el momento perfecto para liberar la bala. La antena de radio se balanceaba violentamente en el viento, creando un blanco móvil que requería cálculos constantes de compensación. Elena sabía que tendría una sola oportunidad. Si fallaba el disparo, no solo perdería la posibilidad de detener el avance de la unidad, sino que también revelaría su posición y sus intenciones, lo que resultaría en consecuencias disciplinarias inmediatas. Mientras mantenía la mira fija en su objetivo, Elena pudo ver con claridad periférica los movimientos en las cuevas del acantilado norte. Los destellos metálicos que había observado durante los días anteriores se hacían más evidentes ahora que sabía dónde buscar. Contó al menos 6 posiciones diferentes desde las cuales las fuerzas enemigas podrían establecer fuego cruzado devastador sobre el valle donde sus compañeros planificaban avanzar al amanecer. El coronel Thompson levantó su radio portátil, preparándose para transmitir lo que Elena asumía serían las órdenes finales para el movimiento de tropas. Era el momento crítico. Sus dedos se tensaron alrededor del rifle, sintiendo el peso familiar del arma que había sido su compañera en docenas de misiones exitosas. Elena exhaló lentamente, vaciando sus pulmones según la técnica que había practicado miles de veces. En el silencio entre latidos de su corazón, apretó el gatillo con la presión gradual y constante que había perfeccionado a lo largo de su carrera militar. El disparo resonó a través del valle como un trueno, mezclándose con el rugido natural de la tormenta que se desataba sobre las montañas. La bala viajó a través de la lluvia y el viento con precisión quirúrgica, impactando la antena de radio en su punto de conexión principal. El metal se desintegró en una cascada de chispas y fragmentos, y la estructura completa se desplomó sobre el equipo de comunicaciones, destruyendo efectivamente la capacidad del coronel para coordinar movimientos inmediatos de tropas. La reacción fue instantánea y caótica. El coronel Thompson se lanzó al suelo, creyendo que estaban bajo ataque enemigo directo. Los soldados cercanos adoptaron posiciones defensivas, escudriñando el perímetro en busca de tiradores hostiles. Los gritos de francotirador y busquen cobertura se extendieron por todo el campamento como ondas en un estanque. Elena permaneció inmóvil en su posición, observando las consecuencias de su acción desesperada. Había logrado su objetivo inmediato, detener el avance planificado y crear una situación que requería reevaluación táctica. Pero también sabía que había cruzado una línea que podría costarle su carrera militar y posiblemente su libertad. El caos en el campamento base continuó durante varios minutos mientras los soldados establecían un perímetro defensivo y buscaban la fuente del disparo. Elena sabía que eventualmente triangularían su posición basándose en la trayectoria de la bala y las marcas de impacto en los restos de la antena. Tenía tiempo limitado antes de que su ubicación fuera descubierta. Mientras tanto, el coronel Thompson intentaba desesperadamente restablecer comunicaciones utilizando radios de respaldo de menor alcance. La lluvia había intensificado considerablemente, reduciendo la visibilidad y complicando cualquier movimiento coordinado de tropas. Las condiciones meteorológicas estaban trabajando a favor del retraso que Elena había forzado. Desde su posición elevada, Elena continuó monitoreando la actividad en las cuevas enemigas.
Los ocupantes de las posiciones hostiles parecían confundidos por el súbito cese de actividad en el campamento estadounidense. Habían estado preparándose obviamente para una emboscada coordinada basada en los patrones de movimiento que habían observado durante los días anteriores. Elena realizó cálculos rápidos sobre el tiempo que tenía antes de ser descubierta y arrestada. Estimó que le quedaban quizás 20 minutos antes de que las fuerzas de seguridad del campamento localizaran su posición exacta. Esos 20 minutos serían cruciales para determinar si su acto de desobediencia desesperada tendría algún resultado positivo o si simplemente había destruido su carrera sin lograr nada constructivo. La tormenta rugía ahora con furia completa, transformando el paisaje montañoso en un escenario apocalíptico de viento, lluvia y truenos ensordecedores. Elena sabía que las condiciones meteorológicas harían imposible cualquier operación militar coordinada durante las próximas horas, proporcionando tiempo adicional para que la verdadera situación táctica fuera revelada y evaluada apropiadamente. El coronel Thompson se incorporó lentamente desde su posición defensiva, limpiando el barro y los detritos de su uniforme mientras sus ojos escudriñaban el área destruida donde anteriormente se encontraba su equipo de comunicaciones principal. La antena yacía retorcida entre los restos del sistema de radio, y fragmentos de metal brillaban bajo la lluvia torrencial que continuaba castigando el campamento. Su mente militar, entrenada para analizar situaciones bajo presión extrema, comenzó a procesar los detalles del ataque. La precisión del disparo era extraordinaria, quirúrgica en su ejecución. Quien hubiera ejecutado ese tiro tenía habilidades de francotirador de nivel élite, pero algo en la naturaleza del ataque no cuadraba con las tácticas enemigas típicas que había enfrentado en la región. El teniente Rodríguez, su segundo al mando, se acercó corriendo a través de la lluvia, su radio portátil crepitando con informes confusos de las diferentes posiciones de la unidad. Coronel, estamos tratando de localizar la fuente del disparo, pero las condiciones meteorológicas están complicando la triangulación. Sin embargo, tengo información preocupante del equipo de reconocimiento que envié al acantilado norte hace una hora. Thompson levantó la vista bruscamente, agua de lluvia goteando desde el ala de su casco. ¿Qué tipo de información? Señor, encontraron evidencia de posiciones enemigas fortificadas en las cuevas que dan directamente al valle donde planificábamos avanzar mañana al amanecer. Están hablando de al menos 20 combatientes hostiles con armamento pesado, incluyendo morteros y ametralladoras de posición. Es una emboscada a gran escala, coronel. Las palabras del teniente golpearon a Thompson como una bala física. Durante los últimos días, había estado tan enfocado en seguir el cronograma de la misión que había descartado varios informes de inteligencia fragmentarios que sugerían actividad enemiga en la región. Su determinación de completar la operación según el plan original había creado una especie de ceguera táctica que ahora se revelaba como potencialmente catastrófica. Posiciones defensivas establecidas. Thompson preguntó, su voz tensa con la realización gradual de las implicaciones. Afirmativo, señor. Nuestro equipo de reconocimiento estima que han estado preparando estas posiciones durante al menos una semana. Si hubiéramos avanzado según el plan original, habríamos caminado directamente hacia un campo de tiro sin cobertura adecuada. Las bajas habrían sido devastadoras. Thompson sintió un frío que no tenía nada que ver con la tormenta que rugía a su alrededor. La magnitud de su error de juicio comenzaba a clarificarse con una nitidez que lo llenaba de horror. 42 soldados bajo su comando habrían marchado hacia una muerte casi segura si las comunicaciones no hubieran sido interrumpidas por ese disparo misterioso. Teniente, quiero que reúna a todos los líderes de escuadrón para una conferencia táctica inmediata. También quiero un informe completo sobre cualquier personal de nuestra unidad que haya intentado comunicar observaciones sobre actividad enemiga en esa área durante los últimos días. Rodríguez asintió y se alejó corriendo para cumplir las órdenes, dejando a Thompson solo con sus pensamientos turbulentos. El coronel comenzó a reconstruir mentalmente los eventos de los días anteriores, recordando conversaciones fragmentarias, informes interrumpidos y observaciones que había descartado como irrelevantes o especulativas. Un recuerdo específico comenzó a formarse en su mente. La sargento Vázquez había intentado hablar con él en múltiples ocasiones durante los últimos 3 días. Cada vez que se había acercado, él la había despedido impacientemente, asumiendo que sus preocupaciones eran típicas ansiedades premisión de soldados menos experimentados. Ahora, con la perspectiva brutal de la retrospectiva, Thompson se daba cuenta de que posiblemente había ignorado inteligencia crítica de campo. Mientras la lluvia continuaba golpeando su rostro,
Thompson tomó una decisión que requería humildad profesional considerable. Levantó su radio de respaldo y transmitió una orden que nunca había esperado dar. Todas las unidades, mantengan posiciones defensivas actuales. Se suspende indefinidamente el avance planificado para mañana al amanecer. Repito, operación pospuesta hasta nueva orden. Las respuestas llegaron inmediatamente de las diferentes posiciones, algunas expresando sorpresa por el cambio súbito en los planes, otras confirmando la recepción de órdenes. Thompson sabía que tendría que proporcionar explicaciones detalladas eventualmente, pero primero necesitaba entender completamente cómo había estado tan cerca de liderar a sus hombres hacia un desastre. En la distancia, a través de la cortina de lluvia, Thompson podía ver las siluetas de sus soldados ajustando sus posiciones según las nuevas órdenes. Cada figura representaba una vida que había estado a horas de peligro mortal debido a su rigidez táctica y su rechazo a considerar información que no se ajustaba a sus expectativas preconcebidas. El coronel comenzó a caminar hacia el área donde sabía que la sargento Vázquez mantenía su posición de francotirador. Tenía preguntas urgentes que hacer y disculpas que ofrecer, pero también necesitaba entender la naturaleza exacta del disparo que había salvado su misión y posiblemente las vidas de toda su unidad. Mientras avanzaba a través del terreno rocoso y resbaladizo, Thompson reflexionó sobre una verdad militar fundamental que había olvidado temporalmente. La información de campo de soldados experimentados a menudo era más valiosa que toda la inteligencia formal del mundo, especialmente cuando provenía de alguien con las habilidades de observación y la experiencia táctica de Elena Vázquez. La tormenta comenzó a mostrar signos de amainamiento, pero Thompson sabía que la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. La tormenta de reevaluación táctica, investigación de inteligencia y reconocimiento de errores de juicio que determinarían cómo procederían en las horas críticas que seguían. Elena escuchó las botas militares aproximándose a su posición antes de ver la figura del coronel Thompson emergiendo a través de la niebla y la lluvia menguante. Había estado preparándose mentalmente para este momento durante la última hora, sabiendo que la confrontación era inevitable una vez que las fuerzas de seguridad triangularan la fuente del disparo que había destruido las comunicaciones del campamento. Se incorporó lentamente de su posición de tiro, manteniendo sus manos visibles mientras el coronel se acercaba. Su rifle descansaba en el suelo a su lado, claramente sin representar ninguna amenaza inmediata. Elena había tomado la decisión de no huir ni resistirse al arresto que asumía estaba por venir, sino enfrentar las consecuencias de sus acciones con la misma determinación que había mostrado al ejecutarlas. Thompson se detuvo a 3 metros de distancia, su rostro mostrando una mezcla compleja de emociones que Elena luchaba por interpretar. Esperaba ver ira, indignación justificada por su acto de insubordinación, pero en lugar de eso detectaba algo que parecía ser una combinación de respeto profesional y lo que posiblemente era remordimiento personal. «Sargento Vázquez», comenzó el coronel, su voz llevando un peso que Elena no había escuchado antes. «Tengo entendido que usted ejecutó el disparo que destruyó nuestro equipo de comunicaciones hace aproximadamente 90 minutos». Elena se enderezó en posición de atención militar, preparándose para responder según el protocolo militar apropiado para una situación disciplinaria grave. «Sí, señor. El disparo provino de mi posición, ejecutado con mi arma de servicio a las 14:30 horas aproximadamente». Thompson asintió lentamente, procesando la confirmación directa de lo que ya había deducido basándose en evidencia balística y análisis táctico. Pero en lugar de proceder inmediatamente con procedimientos disciplinarios, hizo una pregunta que sorprendió completamente a Elena. «Sargento, durante los últimos 3 días, usted intentó comunicarse conmigo en múltiples ocasiones sobre sus observaciones de campo. Necesito que me proporcione un informe completo y detallado de todo lo que observó y todas las preocupaciones tácticas que intentó transmitir». Elena parpadeó, confundida por la dirección inesperada que estaba tomando la conversación. Había esperado arrestos, cargos de corte marcial y el fin abrupto de su carrera militar, no una solicitud de informe de inteligencia de campo. «Señor, durante mis vigilias en esta posición elevada, observé patrones de movimiento consistentes con preparación de emboscada en las formaciones rocosas del acantilado norte. Conté aproximadamente 20 combatientes hostiles estableciendo posiciones de fuego cruzado que habrían dominado completamente el valle donde planificábamos avanzar. También detecté evidencia de armamento pesado, incluyendo lo que parecían ser morteros de posición y ametralladoras de calibre pesado». Thompson escuchó con atención total, su experiencia militar procesando cada detalle del informe de Elena.
Las piezas del rompecabezas táctico que había estado ignorando durante días comenzaron a encajar con una claridad que lo llenaba simultáneamente de gratitud y horror retrospectivo. ¿Por qué no persistió en comunicar esta información cuando yo interrumpí sus intentos de reportar?, preguntó Thompson, aunque ya sospechaba la respuesta. Elena vaciló momentáneamente, navegando la línea delicada entre honestidad profesional y respeto por la jerarquía militar. Señor, interpreté sus interrupciones como órdenes implícitas de mantener mi posición y cumplir con mis responsabilidades de francotirador asignadas, sin involucrarme en análisis táctico más amplio. La respuesta de Elena golpeó a Thompson como una revelación sobre sus propias fallas de liderazgo. Había creado un ambiente donde soldados experimentados se sentían incapaces de comunicar información crítica por temor a ser percibidos como insubordinados o como excediendo sus responsabilidades asignadas. Sargento, hace 2 horas recibí confirmación de reconocimiento que corrobora completamente sus observaciones. El equipo que envié al acantilado norte encontró evidencia de una emboscada planificada que habría resultado en bajas masivas si hubiéramos procedido según nuestro cronograma original. Elena sintió una mezcla de vindicación y alivio, pero también una preocupación persistente sobre las implicaciones disciplinarias de sus métodos no ortodoxos para forzar una reevaluación de la situación táctica. Thompson continuó. Su disparo, aunque ejecutado fuera de la cadena de comando establecida, efectivamente salvó las vidas de 42 soldados bajo mi comando. Esto presenta una situación disciplinaria compleja que requiere equilibrar violaciones de protocolo contra resultados que claramente sirvieron el interés de la seguridad de la unidad. El coronel hizo una pausa, contemplando las montañas que se extendían ante ellos mientras la tormenta finalmente comenzaba a ceder. Cuando habló nuevamente, su voz llevaba el peso de lecciones aprendidas a un costo casi catastrófico. Sargento Vázquez, sus acciones de hoy me han enseñado algo fundamental sobre liderazgo efectivo que había perdido de vista. Un comandante que no escucha la experiencia de campo de soldados calificados no es un líder, es un peligro para su propia unidad. Elena permaneció en silencio, permitiendo que el coronel procesara las implicaciones completas de los eventos del día. No habrá cargos disciplinarios relacionados con el incidente de hoy, declaró Thompson finalmente. En lugar de eso, quiero que prepare un análisis táctico completo de sus observaciones para incluir en mi informe de misión. Su perspicacia de campo y su disposición a asumir riesgos personales para proteger la unidad ejemplifican el mejor tipo de servicio militar. Thompson extendió su mano hacia Elena, un gesto de respeto profesional que reconocía tanto sus habilidades como francotiradora como su juicio táctico superior. Además, quiero establecer un protocolo formal para que observaciones de campo críticas puedan ser comunicadas directamente a mi atención, sin importar cómo puedan desafiar planes operacionales existentes. Elena aceptó el apretón de manos, sintiendo el peso de responsabilidad y reconocimiento que venía con la nueva dinámica que se había establecido entre ella y su comandante. Mientras descendían juntos de la posición de observación hacia el campamento base, tanto Elena como Thompson entendían que los eventos de ese día habían forjado algo más profundo que una simple resolución de crisis táctica. Habían establecido un nuevo estándar de liderazgo colaborativo que honraba tanto la autoridad de comando como la experiencia de campo, creando un modelo que serviría bien a la unidad en las misiones peligrosas que sin duda enfrentarían en el futuro.